eso queremos hablar con nuestro experto en inteligencia artificial. Él es profesor universitario de inteligencia artificial y Big Data, experto en tecnologías sobre inteligencia artificial y robótica para la Comisión Europea y autor de 9 libros. Antonio Flores se pasa de nuevo por aquí, por Buenos Días Wall Street. Antonio, teníamos que hablar contigo sí o sí esta semana, porque como decíamos, DeepSeek se ha convertido en la palabra de moda. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, pues buenos días, estupendamente. Bueno, aquí prácticamente bailando de un sitio a otro porque las noticias no nos dejan parar. Esta semana Sí, está es muy correcto, calentita. Antonio. Bienvenido nuevamente a Buenos Días Wall Street. Antonio, el lunes vivimos una caída brutal, un seísmo en los mercados a causa de la irrupción de una aplicación de inteligencia artificial procedente de China, DeepSeek, gratis, de código abierto y que desbancó a ChatGPT en la lista de descargas. Te pregunto, Antonio, ¿cómo una gran desconocida pudo poner patas arriba al mercado y de la manera en la que lo hizo? Bueno, básicamente yo creo que ha sido un fruto del celo con el que China guarda sus secretos industriales y que poco a poco nos vamos acostumbrando. Ellos van trabajando de manera paralela y de repente lanzan algo al exterior y nos pillan con el pie cambiado, porque al final, como no sabemos en qué estado real están, porque no son transparentes en el facilitar datos, etcétera, etcétera, pues al final llegan noticias de este tipo que básicamente lo que ha supuesto todo este desbarajuste en los mercados es porque han desarrollado un sistema de IA que es capaz de hacer prácticamente lo mismo que ChatGPT, pero con una 10ª parte de infraestructura. Por lo tanto, los fabricantes de infraestructura como Nvidia pues han tenido que bajar sus previsiones de venta porque hay alguien que está haciendo lo mismo con muchos menos chips, para que nos entendamos, con lo cual, pues obviamente esto ha provocado un trastorno importante, no solamente en los mercados financieros, sino en toda la comunidad de desarrolladores de IA. Bien, Antonio. ¿Y tú crees que ahora que DeepSeek está saliendo al mercado, propiamente sabemos que es inteligencia artificial china, crees que esto vaya a bajar la categoría, a destronar a las tecnologías en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que simplemente es el principio de una guerra que ya se anticipaba. El liderazgo del mercado de la inteligencia artificial siempre lo ha tenido Estados Unidos. China ha saltado a la palestra, pero a mí me gusta decir bueno, que simplemente es un paso más en la carrera donde lo único que significa es que no podemos entretenernos en mirar atrás para ver cómo va el segundo. Esto el que sabe, por ejemplo, de carreras de Fórmula 1, pues tiene muy claro que el piloto que va en primera fila tiene que preocuparse de seguir en primera posición. Y yo creo que es un poco lo que está ocurriendo en este momento, que Estados Unidos se ha dado cuenta de que tiene que seguir adelante, acelerar el ritmo y no, por mucho que tenga el liderazgo en este mercado, no dormirse en los laureles, porque al final hay otro contrincante que parece que se está aproximando muy cerquita. Precisamente te iba a preguntar acerca de eso, ¿no? Ya que has hecho el símil con la Fórmula 1, no solo te hablo del mercado en general, sino particularmente de Nvidia, ¿no? Que fue la que sintió una sacudida bestial, ¿no? Perdió 600.000 millones de capitalización bursátil en solo una sesión. Te pregunto si Nvidia debería ponerse las pilas, siendo Nvidia la pionera, siendo Nvidia, como hemos dicho aquí muchas veces, la Nvidia de los mercados, o sigue siendo realmente la reina de la inteligencia artificial. Bueno, aquí prevemos que pase lo que se denomina la paradoja de Jevons, que básicamente es que a pesar de que alguien consiga reducir el coste sustancialmente de un servicio, eso lo que realmente provoca en un mercado emergente es que la demanda se multiplique, con lo cual al final el tamaño de mercado no tiene por qué disminuir, sino que aumenta. Al hacerse algo tan barato, se democratiza, hay muchas más personas y más instituciones que pueden acceder a ellos y al final la demanda sube. Yo creo que esto es un poco lo que va a pasar con Nvidia y con todos los fabricantes de infraestructura, no solamente Nvidia, ARM, Broadcom y todos los fabricantes de chips que ahora han vivido un pequeño palo porque alguien les ha dicho que no hacen falta tantos chips, pero que esto va a ser realmente un revulsivo para la industria que va a provocar mayor demanda en los próximos meses y años. Con lo cual yo creo que se recuperarán, pero eso sí, tienen que seguir de cerca
también la evolución del mercado chino, porque, y esto yo creo que podemos esperarlo los próximos meses, no sería descabellado que también los fabricantes de infraestructura chinos, Huawei, ZTE, etcétera, empiecen a publicar datos o chips de alto rendimiento y también nos empiecen a buscar las cosquillas en la parte de la infraestructura, de la electrónica, no solamente del software, como ha ocurrido ahora. Antonio, ¿por qué es tan importante, en este caso para DeepSeek o para ChatGPT, ser el primero en la carrera de la inteligencia artificial y no solamente ser como una opción más que podemos tener para usar? Bueno, aquí esta es una pregunta muy interesante porque la clave es que la inteligencia artificial va a ser el motor de la economía y de la sociedad en la próxima década y va a afectar a todo, va a afectar a la sanidad, va a afectar a la educación, al transporte, a los mercados financieros, etcétera. Quien se posicione como líder mundial en ese campo, en el campo de la inteligencia artificial, va a tener mucho más influencia en el resto de sectores y, por lo tanto, en la economía global. Entonces, no estamos hablando simplemente de un proveedor de servicios, sino que estamos hablando de quién va a llevar la batuta del gobierno de la economía mundial. Creo que es algo muy, muy relevante y que ya no solamente es un tema de compañía, no es un tema de OpenAI o un problema de DeepSeek, es un problema de estados y ahí estamos viendo cómo la administración Trump está avalando el proyecto Stargate en Estados Unidos y China, por su parte, detrás de DeepSeek, pues hay una serie de fondos y bancos que al final terminan en el Banco Nacional de Trabajo de China, que es un banco poseído propiedad del Estado. Yo creo que es un tema más geopolítico que económico. Era importante, Antonio, explicar, ¿no? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Ser el primero, ganar esta carrera por la inteligencia artificial, y lo has explicado muy bien, porque al final esto va a ser prácticamente quién va a tener el poderío económico en los próximos años, ¿no? Enseguida hablamos de Stargate, pero DeepSeek, ¿no? Que ha costado menos de 6 millones. Esto, de alguna manera, podemos decir que contradice, ¿no? La narrativa de que la inteligencia artificial de vanguardia requiere, pues, inversiones multimillonarias en hardware, en centro de datos. ¿Qué sentido tiene entonces ese megaproyecto, ¿no?, que mencionabas de Stargate que anunció Trump la semana pasada y que va a costar en torno a 500.000 millones de dólares? Bueno, aquí, a ver, primero hay que sentar las bases de nuevo de la falta de transparencia china o la propaganda que suelen hacer. Realmente una cosa es el coste que haya, o la inversión que haya habido en DeepSeek como plataforma, y otra cosa es que DeepSeek hace uso de un centro de datos que ha costado 1 billón de yuanes, que vienen a ser unos 150, 145 millones de dólares. O sea, ya no estamos hablando de tan poca infraestructura. Lo que pasa es que esa parte, digamos, como se la prestan, pues no aparece como capitalización de la empresa, pero es parte de la infraestructura. Pero realmente aquí la clave está en por dónde se apuesta el desarrollo de la IA. Si lo apostamos por infraestructura, como era la opción, es la opción a día de hoy de Stargate, por lo cual la infraestructura cuesta dinero desplegarla y por lo tanto ahí es donde vienen los 500.000 millones o el $500 million de dólares de Stargate, o si apostamos por el desarrollo de soluciones utilizando talento, que es lo que parece que se ha utilizado por parte de DeepSeek. Creo que el capital siempre es bueno porque el capital económico siempre se puede transformar en capital humano, es decir, podemos contratar a personas en vez de invertirlo en infraestructura, pero creo que son dos opciones que van a estar encima de la mesa por parte de todas las grandes desarrolladores de IA. Si invertimos más en proporcionar más infraestructura para escalar, o invertimos más en talentos, en ingenieros que sean capaces de hacer mejores algoritmos y posicionarnos mejor en el mercado. Creo que esa batalla está abierta y no está escrita en absoluto. No sabemos quién va a ser el vencedor de las dos opciones. Bueno, vamos a ver realmente quién vence, como tú dices, de estas dos opciones que hay al momento. Pero hablemos de Stargate. ¿Realmente tiene todos los ingredientes para hacer en Estados Unidos la capital de la inteligencia artificial como lo está buscando Donald Trump? Pues yo creo que sí, porque, y así lo he contado varias veces, creo que el problema de la inteligencia artificial es
como decía antes, que hay que posicionarse el primero. Para posicionarse el primero, pues obviamente tienes que tener una muy buena tecnología, pero necesitas mucho capital para tener escalabilidad y ser capaz de atender una demanda enorme, una demanda mundial. Y creo que el proyecto Stargate, básicamente, aunque se ha planteado inicialmente como un desarrollo de un gran centro de datos en Texas, realmente la clave de ese proyecto es el compromiso de invertir 500.000 millones de dólares en esa iniciativa, que después se puede transformar en seguir desarrollando más centros de datos, como digo, o en desarrollar más herramientas más inteligentes o lo que queramos. Pero si el capital está ahí, creo que esa es la base fundamental. Y la segunda derivada, obviamente, es quién ha puesto ese capital. Ese capital pues, lo ha puesto Oracle, lo ha puesto OpenAI, tenemos al socio tecnológico Microsoft, tenemos los grandes del sector ahí, con lo cual el conocimiento y la experiencia también están. Yo creo que esa va a ser una gran clave para entender el desarrollo de la IA en el próximo año y en los próximos probablemente 4 o 5 años. La verdad es que sin duda este proyecto, ¿no? De Stargate es un proyecto de muchísimo dinero, de muchísimos millones, es una inversión y una apuesta también de grandes compañías, como tú mencionabas, Antonio, de Oracle, de Microsoft, todas quieren estar ahí, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde llega. Pero volviendo a DeepSeek, en torno a esta aplicación china, han salido un montón de noticias, ¿no? En los últimos días sobre fallos en el sistema, fallos de seguridad que han expuesto muchos registros o, por ejemplo, un dato que es que solo tiene un 17% de precisión en noticias. ¿Se puede decir, y permíteme la expresión, que es una copia mala de ChatGPT o no? Bueno, aquí hay que hablar de dos factores técnicos, aunque no lo vamos a desarrollar porque no es el caso, pero ellos han utilizado dos técnicas. Una es el preprocesado de datos o preprocesado de datos, como realmente se llama en la literatura científica, y el destilado de modelos. ¿Qué significa? Pues básicamente que lo que han hecho es observar, no han querido ser los pioneros, han esperado que otros desarrollen todos los algoritmos y todos los modelos, han observado cuáles funcionan y han cogido lo mejor, best of breed, ¿no? Lo que funciona, pues lo simplifico para necesitar menos infraestructura, pero tener un rendimiento parecido. Con lo cual, pues realmente la clave, como digo, no es que vaya a ser una herramienta mejor que ChatGPT en rendimiento. Ellos reclaman que sí y han publicado algunos datos que, bueno, que hay que poner siempre en duda porque al final no hay un autor neutral que esté valorando esos datos. Pero bueno, aunque fuera parecido el rendimiento, la clave está en que lo han hecho con una 10ª parte de infraestructura y ahí está el logro. Con lo cual, han utilizado el conocimiento que otros ya habían desarrollado. De hecho, ellos en su modelo utilizan el modelo del transformador que lo desarrolló Google y es el modelo que utiliza como base DeepSeek. Pero lo han utilizado, lo han incorporado en una fase ya desarrollada y sabiendo lo que funciona y lo que no, con lo cual han ido con esa ventaja de aprovecharse del vecino. No es que sea una copia, porque los modelos de IA complejos no se pueden copiar directamente, pero sí que pueden saber qué ha funcionado y qué no de cara a entrenar sus modelos y desarrollar uno mucho más eficiente en menos tiempo y con menos recursos. Qué bien, Antonio. Bueno, pues vamos a estar realmente viendo qué tan buena o tan mala pudiera ser esa copia. Pero hablando de lo que hemos visto durante esta semana, ¿qué es lo que podemos esperar a un corto o mediano plazo en cuestión de DeepSeek y de ChatGPT? Pues a ver, lo primero que creo que vamos a vivir es una aceleración de modelos. Ya hemos entrado en fase de guerra abierta, ya se han puesto las cartas encima de la mesa, con lo cual lo que vamos a vivir es una aceleración del release de modelos de ChatGPT, que hasta ahora ellos llevaban el paso y decidían sacar uno por año o un par de modelos al año, pues ahora van a tener que ir a la par de los nuevos modelos que vaya sacando DeepSeek y habrá una guerra que acelerará la puesta en el mercado de nuevos modelos cada vez más potentes. Vamos a ver un avance de la IA brutal a lo largo de todo este 2025. Lo segundo que yo espero es volatilidad en el mercado, porque todas esos vaivenes de ahora es más potente este modelo que este otro, etcétera, pues va a provocar vaivenes también en los mercados financieros. Y después otra derivada que también espero es una presión regulatoria creciente. Estamos hablando continuamente del tema aranceles,
en la parte de software es muy difícil poner aranceles porque no hay un movimiento físico de mercancía, pero sí es posible crear regulaciones restrictivas que prohíban el uso de tecnologías chinas, por ejemplo, o que defiendan que una tecnología no vulnera o no respeta la confidencialidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí que creo que en los diferentes países va a haber una presión regulatoria por parte de las grandes multinacionales, tanto americanas como chinas, para que se prohíba o se permita una solución u otra, ya digamos de manera más, para ir a una guerra más abierta, más drástica, ¿no? de regulatoria, más que comercial. Bueno, ahora que mencionas la regulación, en estos días, ¿no? Leyendo noticias acerca de DeepSeek, me quedé con un titular muy bueno que decía algo así como Estados Unidos crea la inteligencia artificial, China la copia y Europa se limita a regularla. Te pregunto si tienes la sensación de que Europa se queda atrás y eso cómo puede penalizar al viejo continente, ¿no? Porque se centra mucho en la regulación, pero no en la creación o en la innovación, ¿no? Y en esta carrera artificial de la inteligencia artificial de la que hablábamos antes, era muy importante ser el primero. Y si no eres el primero, al menos ser el segundo. Pero es que Europa me da la sensación de que va un poco a la cola, ¿no? Sí, Europa, en el mercado de la IA, Europa era apenas un 12% del mercado mundial, con todas las inversiones que estamos viendo en Stargate y en la contrapartida que esperamos de China, que no sabemos cuánto invierte porque lo mantienen en secreto, pero puede ser un porcentaje importante. Europa se queda absolutamente como una región totalmente irrelevante en el desarrollo de ese mercado. Por lo cual la pregunta es que Europa ha sido la pionera en regular ese mercado, el mercado de la IA dentro de su territorio, pero la pregunta es si realmente Europa como consumidora, puesto que no va a ser productora de soluciones de IA, tiene capacidad y potestad de regular un mercado. No conozco a ningún consumidor que sea capaz de poner las normas del mercado. Normalmente las normas del mercado las ponen los productores y como mucho intervienen los estados, pero cuando son estados fuertes que pueden hacer frente a esas grandes corporaciones, que no es el caso, de nuevo, en los estados europeos, que están muy debilitados, muy enfrentados entre sí, y además con una característica que es la lentitud, ¿no? Siempre la burocracia europea ha sido famosa por tomar muchos meses, incluso años, en proponer una medida. Yo creo que aquí Europa va a ser la gran perdedora. Hay voces, desde aquí, sabéis que yo estoy en Europa, hay voces que dicen que esto va a ser mejor porque va a haber más opciones, porque podremos negociar con las empresas occidentales, las empresas americanas o las empresas chinas, pero yo personalmente creo que no. Yo creo que Europa va a tener que conformarse con los resultados de esta guerra entre las dos potencias y va a tener muy poquito que decir y se va a poder aprovechar prácticamente de nada de esa guerra. Más bien va a sufrir las consecuencias. Por último, te quería preguntar, porque estaba leyendo, ¿no?, que la Casa Blanca y el FBI están investigando si DeepSeek obtuvo chips de NVIDIA por medio de terceras partes en Singapur, para así de esta manera eludir, ¿no?, las restricciones que hay sobre semiconductores en Estados Unidos con respecto a China. En fin, al final, en definitiva, podemos decir que esta carrera, ¿no?, como mencionábamos antes, es una guerra por ser el primero en la inteligencia artificial y esto al final mete a economía, mete también a política, lo que ha podido desencadenar, como te digo, Antonio, una aplicación más barata, abierta, de código abierto, como mencionábamos, en cuestión de nada, de días, porque lleva muy poquito tiempo funcionando DeepSeek. Sí, de hecho, yo creo que no es casual que lo hayan lanzado ahora. Los chinos, en su libro El arte de la guerra, ellos dicen que hay que estar preparado y atacar al oponente cuando es más débil. Estar preparado depende de uno. Yo creo que estaban preparados. De hecho, el modelo que han sacado ahora es un modelo que sacaron entre agosto y septiembre del año pasado, y que el enemigo sea débil, yo creo que es justo ahora con el cambio de gobierno. Está todo el mundo pendiente de las noticias de todos los tipos, de los cambios, etcétera, etcétera, y de repente, pues en esa mare magnum de noticias, de celebraciones, de preocupaciones, etcétera, etcétera, pues de repente llega el enemigo y lanza la solución. Yo creo que no ha sido un tema casual, que ha sido un tema muy pensado de manera estratégica por parte del Estado chino y que, bueno, que nos tendremos que acostumbrar a eso, porque creo que eso ya ha destapado la caja de Pandora
y ahora pues seguirán. Ahora Estados Unidos responde, ellos volverán a responder y tendremos, como digo, un ir y venir de ataques y contraataques por parte de los dos. Pues sí, yo creo que esta no nos la esperábamos nadie, ¿no? Nadie lo veía venir, ¿no, Ale? Correcto, no sabíamos, yo no sabía de esta aplicación de DeepSeek hasta este lunes cuando estamos preparando todo para lanzar el programa en vivo y vemos que los mercados están completamente caídos. Entonces es algo que sorprendió no solamente a mí, a muchas personas nos sorprendió. Vamos a todo el mundo, sin duda, sí, a estar hablando más de DeepSeek en las próximas semanas. Y Antonio, espero que nos puedas volver a acompañar con más información que esté actualizada sobre esta situación. Así es que muchas gracias por el día de hoy. Estupendo, gracias a vosotros. Buen día. Bueno, te seguimos en redes sociales, las vamos a poner rápidamente en pantalla para que todo el mundo las pueda ver y todos nuestros telespectadores te puedan seguir para más información sobre inteligencia artificial. Tienes también libros, eres profesor, en fin. Si alguien quiere saber sobre inteligencia artificial, pues que consulte a Antonio. Antonio, ha sido un placer y te esperamos pronto por aquí porque, como te digo, la inteligencia artificial al final va a ser el futuro, es el presente y va a ser el futuro. Así que y dará aquí guerra. Sí, tienes tu espacio, siempre. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Antonio. Saludos.